Éxodos capítulo 17, versículo 8. Si lo tienen, voy a leer. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y José deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Estuve en el campamento mundial de Bolivia, que esta vez en Sudamérica, en zona sur, en Bolivia y luego en Paraguay hubo dos magnos eventos anuales que siempre nos toca en el mes enero hasta febrero en Sudamérica, el abril Centroamérica. Entonces la misión convocó que la misión México y la mayoría de sedes en Centroamérica que apoyara al campamento mundial de Bolivia y las sedes de Sudamérica a Paraguay, y nos tocó a Bolivia. Esta vez la sede fue Sucre, oficialmente la capital del país Bolivia, pero en realidad todo el poder, el palacio del gobierno y también el parlamento del Congreso, diferentes instituciones están situadas en La Paz. Entonces, la situación del pueblo nos complicó bastante. Para el viaje a Sucre no hay ningún vuelo directo de ningún país extranjero, sino tiene que escalar por Santa Cruz o La Paz. Y para la mayoría de la delegación de México nos tocó Ciudad Santa Cruz, de Santa Cruz escalando llegar a Sucre. Hasta Santa Cruz es pueblo nacional, pero desde Santa Cruz a Sucre tiene que ser internacional, pueblo nacional desde Santa Cruz a Sucre. Pero actualmente el gobierno de Bolivia es socialista, tiene perfil del carácter socialista. ¿Y qué pasa? Toda diferente clase de vuelos, empresas de aerolíneas y corrió. Solamente hay una sola empresa de aerolínea boliviana. Siempre cuando es monopolio, el servicio no es tan bueno. Entonces la demora es frecuente hasta la cancelación del vuelo. Entonces para nosotros fue una gran dificultad, la causa del problema. Y varios hermanos que llegaron de México, Colombia, al llegar a Santa Cruz, ellos esperaron el siguiente vuelo nacional. Llegaron de vuelo internacional hasta Santa Cruz, de Santa Cruz cambiando del vuelo por vuelo nacional, llegar a Sucre.
¿Y qué pasa? El vuelo se demoraba horas. Algunos hermanos todo el día hasta se cancelaban. Entonces muchos hermanos tomaron decisiones para no faltar en llegar al campamento, renunciar su vuelo, tomaron ómnibus a través del vía terrestre, cerca de 11-12 horas de viaje. Ellos viajaron a Sucre. Yo, por mi cargo como director general de preparación del campamento mundial, me dificultó bastante porque el pastor Oxupar, el expositor, el pastor este año ya va cumpliendo 81 años de edad. Viene muy cansado, además su agenda muy apretada. Si el vuelo del pastor Oxupar se cancelara o se demorara, esto afectaría en gran manera el programa de nuestro campamento. Sucre está situado a 2.850 metros desde el nivel del mar, un poco más alto que Toluca. Aquí algunos que han nacido en la zona de altura, el tema de altura no les sería problema, pero gente que han nacido en la zona que está supuestamente a nivel del mar, la altura les afecta en gran manera. Así que hubieron varios, estorbo para nosotros. ¿Qué hacemos? Yo en Sucre me dolía mi cabeza. Los misioneros que han llegado de diferentes partes de América Latina, Pastor Daniel Ho, de Perú, Pastor Juan Par, de Colombia, por turno nos quejábamos. Ay, me duele mi cabeza. Entonces, me duele mi cabeza. Un poquito, cuando esforzábamos, sentíamos muy agitados. El gobierno nos brindó con un edificio Villa Boliviana. Era un departamento para los deportistas. El piso que nos tocó fue tercer piso. Desde planta baja, simplemente al subir al tercer piso, ya el corazón se palpitaba en gran manera, sentía apretado el corazón. Entonces mi preocupación, primero vi los procesos de la migración, ya que Bolivia actualmente tiene inclinación al socialismo, Corea del Sur es democrático. ¿Y qué pasa? La relación exterior entre dos países no se lleva muy bien. Para todos los surcoreanos se requieren visa boliviana. Pero ¿qué pasa? Para conseguir la visa boliviana lleva bastantes días. En Corea, el consulado boliviano en Corea del Sur se agotó el papel. ¿Qué pasa? Ninguno que está en Corea del Sur puede conseguir visa boliviana con anticipación. La única opción, visa de la llegada, al llegar al aeropuerto. Yo también, por mi agenda muy apretada, no podía estar pendiente de la llamada del consulado boliviano de acá. Elegí la visa de llegada, pero visa de llegada simplemente al llegar al aeropuerto de Santa Cruz. Para atender a una persona se lleva más de 1 hora. Ya ustedes saben muy bien cuando un país elige el socialismo, los personales cómo trabajan. No les importa hora, solo pase un día, entonces cumplido su deber, entonces muy lentamente atiende. Yo al ver que cómo me atendía para mi visado, cerca de 1 hora, yo dije, Pastor Oxupar viene del extranjero, cuando llega de esa manera lo recibiera. En espera él se va a cansar. En espera se va a cansar por su edad. Se necesita el apoyo del director de la migración del aeropuerto. Y también para que la inmigración pueda hacer un favor. Inmigración solo puede hacer favor del proceso del visados.
pero en cuanto a instalación se necesita el apoyo del director del aeropuerto. Entonces el director del aeropuerto tiene que permitirnos para que el pastor Oxupar pueda estar sentado en algún lugar. Pero la banca metálica muy fría en la madrugada para un anciano era demasiado. Se necesita otro espacio. Y aparte el tema es aduana. Y también el apoyo del director de la aduana. Yo tuve que resolver 3 asuntos simultáneamente con el director de la inmigración, con el director de los aeropuertos, con el director de la aduana. Luego la otra situación que obstaculizaba el pastor Oxupar por la escala tiene unas cuantas horas de espera por su edad. En el aeropuerto no puede estar esperando 3-4 horas. Buscar algún hotel cercano y también movilidad, cómo trasladarlos y el alimento, luego otra vez llevarlo al aeropuerto. La otra situación, el vuelo frecuentemente se demora. No solo 1 o 2 horas, a veces todo el día hasta se cancela. Yo estando en Sucre, tuve que tomar la decisión. Creo que yo tengo que viajar a Santa Cruz. Tengo una misión. Debo resolver varios asuntos con el director de la inmigración del aeropuertos, con el director del aeropuertos, con el director de la aduana del aeropuertos y también con el vuelo. Pero nadie nos abría la puerta. Ven, te voy a ayudar, sino simple un viaje de misión. Parecía misión imposible. Entonces, con el pastor Daniel Ho, vámonos. Nosotros tenemos que resolver estos asuntos. Si no, el pastor Oxupar no va a poder llegar en el día de nuestro evento. O tal vez llegue muy tarde, pero ya muy agotados. O tal vez cuando termine el evento de Bolivia no va a poder pasar a Paraguay. Entonces en Paraguay ya estaba programados con 5 días de anticipación audiencia con el presidente de la República del Paraguay. Entonces le estaba esperando. De aquí el pastor Oxupar, si no puede pasar a Paraguay a su debido tiempo, esto causa gran problema al campamento del Paraguay. La audiencia con el presidente de la República del Paraguay ya está programada. Nosotros, sin querer, vamos a causar que el pastor Oxupar cometa un gran falta ante el máximo mandatario del Paraguay. ¿Qué hacemos estos? Entonces yo me fui otra vez a Santa Cruz con pastor Daniel. Tuve que recorrer el aeropuerto. Finalmente Dios puso personas indicadas. Pudimos recibir la ayuda que nos hizo un favor especial el director de la inmigración, el director de la aduana, el director del aeropuerto. Todos rápidos. Luego, originalmente nosotros no podemos ingresar hasta la puerta, hasta la llegada de la manga del aeropuerto, no podemos entrar, pero nos permitió un especial permiso con una identificación. Pudimos entrar hasta la manga para recibir al pastor Oxupar, de la misma manera despedirnos de él hasta la manga del aeropuerto, del avión. Entonces pudimos recorrer adentro todo el aeropuerto, aduana, inmigración. Entonces, milagrosamente, todo se solucionó bien, pero la otra situación era el pueblo. Frecuentemente se demora, hasta se cancela, se suspende. Esto es otro obstáculo que hacemos. Aunque nosotros aquí recibimos el pastor Oxupar, creo que ya todo el camino se abrió, el recibimiento y la despedida, todo está autorizado. Pero de aquí a Sucre, de Sucre acá, el vuelo a su debido tiempo no se despega.
Estos causa gran problema a nuestro evento, además al evento del Paraguay. Luego Dios me dio idea, creo que debo averiguar un vuelo privado. ¿No habría un vuelo privado? Yo simplemente imaginé un vuelo para 5 pasajeros, de doble motor, doble hélice. Por lo menos unos $15,000 yo imaginé. Al averiguar bien, ida y vuelta estaba muy cómodo, $3,000, un poco más de picos dólares, muy económico. Y finalmente pudimos rentar un vuelo de 19 pasajeros de doble motor. Entonces, cada quien, ida y vuelta, entre 19 personas, la renta total era $6,600 americanos. Para cada persona correspondía un poco menos que $200 ida y vuelta. Estaba muy cómodo. Esa es la ayuda de Dios. Así nosotros pudimos trasladar al pastor Osvar en un vuelo privado de ida de Santa Cruz a Sucre, de Sucre a Santa Cruz. El pastor sin ningún problema pudo conectarse con el vuelo que lo llevaba a Paraguay. Cada campamento, cada diferente evento evangelístico, siempre vemos algunos obstáculos. Pero sin alguna excepción, cada vez cuando nos uníamos con el corazón de Dios, Dios nos ayudaba a abrir un camino nuevo. Esta vez el Campamento Mundial de Bolivia también, sin falta pudimos ver la mano de Dios. En la apertura, la clausura, asistieron alrededor de 6,000 personas. Trabajar, si así es, en la apertura, clausura, 6,000 personas, 2,000 eran números internos, 4,000 eran números externos, de los bolivianos, de Sucres, de todo el país. Esta vez el evento llevaba el carácter oficial, porque el comité de bicentenario de Bolivia nos ha invitado para hacer un festejo por bicentenarios de la independencia de Bolivia. Pero trabajar con el gobierno, ya yo tengo experiencia. Tengo experiencia con el gobierno de Puerto Rico, también con el gobierno de República Dominicana, 5 años consecutivos, con el gobierno de Panamá. Según mi recuerdo, mis experiencias, trabajar con el gobierno no es fácil, porque el gobierno tiene facilidad de prometer y hablar, pero el cumplir es otra cosa. Entonces, difícil. Además, por el presupuesto anual, el presupuesto anual está congelado para que el presupuesto, desde el presupuesto para poder liquidar, entregar el dinero correspondiente a nosotros, se tarda mucho. A veces hasta que termine nuestro evento no se baja el presupuesto. Entonces esto causa gran problema en la preparación. Esta vez también sí hubo bastantes dificultades, pero de la forma dramática Dios trabajó, nos ayudó, todo salió bien. El evento terminó muy hermoso. También todo el evento de apertura y clausura por un canal de televisión, Canal 13, canal estatal de la educación, en vivo fue transmitido a muchas personas. El pastor Andrés Lim de Bolivia al principio estaba muy impresionado. El gobierno no nos invitó, pastor. Entonces, yo le dije con sonrisa, ¿tú sabes qué significa trabajar con el gobierno? No, que el gobierno nos prometió, nos va a dar todos.
Pero tú sabes qué significa trabajar con el gobierno. Esta vez aprenderás. Aprenderás. Además, la sede. ¿Por qué no elegimos La Paz o Santa Cruz, la segunda ciudad más importante? ¿Por qué Sucre? ¿Y por qué la revolución inició del Sucre? Sucre es el centro del bicentenario. Pero para los extranjeros es difícil llegar a La Paz, otra vez trasladarse a Sucre o Santa Cruz a Sucre. Es la única aerolínea nacional, ya que no hay ninguna competencia. Frecuentemente sucede la demora hasta la suspensión de vuelos. No, el gobierno nos va a apoyar, el gobierno nos va a apoyar. Se puso muy terco Pastor Andrés Lim, porque él estaba muy esperanzado. Bueno, ¿qué hacemos? Aceptamos. Esta vez tú aprenderás qué es trabajar con el gobierno. Luego de terminar, todo salió bien. Yo retomé el tema, le hice la misma pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció trabajar el gobierno? Nunca más, me dijo. Entonces, nunca más. Entonces, aunque nos apoyó, pero sí, hubieron muchas situaciones difíciles. Pero pudimos ver la manifestación del Señor, cómo Dios bendecía a Bolivia. Esta vez algo peculiar que yo pude ver, algo muy especial en comparación con otros campamentos. 700 voluntarios bolivianos participaron de todo el país, entre los cuales cerca de 300 voluntarios son universitarios, estudiantes de secundarias. Con unos 4 días de anticipación, ellos estuvieron internados, o sea, convivían con nosotros, no solamente durante los días de nuestro campamento llegar y cubrir alguna sección de servicio que le toque y regresar, sino ellos internados convivieron con nosotros unos 3, 4 días del campamento hasta el campamento. ¿Saben qué? Los 700 voluntarios, ¿cuántas veces de la forma repetida oyeron el Evangelio? Muchas veces. Entonces, la mayoría confirmaron la salvación. Les dije, a pesar que hubo bastante sacrificio, valió de la pena. Esto valió de la pena. Dolor de la cabeza, el obstáculo del vuelo, el obstáculo de la inmigración, valió de la pena. Porque cientos jóvenes hemos ganado. Cerca de 700 jóvenes. Es una gran bendición de Dios. Así el campamento de Bolivia terminó con éxito. También el campamento de Paraguay. El pastor Oxupar recibió la invitación del presidente de la República del Paraguay a su casa presidencial. Desde su casa presidencial, el presidente del Paraguay recibe al pastor Oxupar. El pastor Oxupar le compartió el Evangelio. Paraguay ahora son 4 veces, porque el máximo mandatario paraguayo quien recibió el pastor Oxupar fue Fernando Lugo, expresidente de la República de Paraguay. Luego el que le siguió segundo y tercero, esta vez 4ª vez, el presidente de la República del Paraguay recibió al pastor Oxupar en su casa. En Paraguay, pastor Oxupar es bien aceptado, recibidos por las autoridades, a partir del máximo mandatario y los ministros. Todo salió muy hermosamente. Y nosotros, después de recibir la salvación, podemos entrar en una ilusión.
Yo también, cuando el Evangelio agarró la fuerza en mi corazón, cuando yo estuve muy convencido, agradecido, en mi corazón decía, nunca más voy a pecar, yo voy a servir al Señor. Cuando yo le dije, ya no voy a pecar más, porque estoy muy agradecido con el Señor, los hermanos mayores en este camino llamaron mi atención con una sonrisa. Nunca más vas a cometer pecados. Hermano Shin, despiértate. Tú otra vez te vas a fallar. Otra vez te vas a caer. Pero acuérdate, cada vez que te desfallezca y cada vez que tú te caigas, el Señor Jesucristo te salvó. Sé que tú tienes mucho agradecimiento con el Señor. No quiere fallar con el Señor. Incluso no quiere pecar por el amor del Señor. Pero date cuenta, que te darás cuenta con el tiempo. Tú sin querer, involuntariamente, vas a fallar. Pero acuérdate, Jesucristo, por gracia, por misericordia, nos salvó. Apóyate en su misericordia y ponte de pie y levántate, debes caminar. Sin embargo, en mi corazón, yo pensaba, o mejor dicho, creía que yo no me iba a fallar, con el Señor. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, la Biblia, a través de diferentes parábolas, capítulos y libros, se relata sobre nuestra salvación. Por ejemplo, San Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. O también se puede decir la parábola del hombre medio muerto o asaltado. Sin alguna duda, el buen samaritano simboliza al Señor Jesucristo, pero porque el que es capaz de amar a su enemigo, por el enemigo entregarse todo su ser, el único digno de serlo es el Señor Jesucristo. Entonces el buen samaritano es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el buen samaritano, al momento de salvar a un judío asaltado, ya entre judío y samaritano no se tratan tradicionalmente. Aunque los samaritanos tradicionalmente son medios judíos, pero ¿qué pasa? Los judíos ya no les consideraban más como paisanos, sino paganos, y consideraban impíos. Pues entre los judíos y samaritanos no se tratan. ¿Qué pasa? Un buen samaritano estaba del viaje, en el camino encontró un judío asaltado, medio muerto. Entonces este judío, si no hubiese sido asaltado, nunca dejaría que un samaritano se acercara a él, ni intercambiaría de la palabra, menos que dejarlo que te toque a su cuerpo, que le ayude. Para el samaritano también, al ver a un judío, a este racista, cómo se burlaba de mí, pero ¿qué pasa? Está caído, asaltados. Entonces, entre los dos hay relación de enemistad, tradicionalmente. Pero el samaritano, al ver a un judío caído que era enemigo, pero al ver que es caído, en una ley de Moisés, cuando tú encontrares al ganado, sea oveja, cabra o vaca, caído en algún hoyo,
aunque sea de tu enemigo, no pase de largo, sino compadecerse de aquel ganado. Así Dios mandó. Aunque es un ganado de mi enemigo, pero si lo encontraré caído en un hoyo. Entonces, la ley de Moisés, ley es muy rígida, pero podemos ver la misericordia de Dios. Entonces, el ganado de tu enemigo, pero si lo encontraré caído en un hoyo, no pasarse de largo, sino compadecerse, aunque es el ganado de tu enemigo. Nosotros comúnmente no podríamos hacerlos. Al ver la pertenencia de un enemigo nuestro, cuando nosotros lo encontramos caído, abandonado, nosotros no avisaríamos a nuestro enemigo, ni le ayudaríamos. Pero ¿qué pasa? En la ley de Moisés, si tú encontrares un ganado de tu enemigo, pero en una condición caído en un hoyo, no pasar de largo, sino compadecerse de él. Entonces este buen samaritano encontró el enemigo, pero caído. Cuando vio el enemigo caído, no pasó de largo. En aquella parábola de buen samaritano, el buen samaritano fue el tercer hombre. Antes de él hubo el primero y segundo. El primero fue sacerdote, el segundo fue levitas. Son judíos, quienes tienen deber de cumplir la ley de Moisés. Pero el primer hombre, el sacerdote, cuando lo encontró a un paisano suyo caído, asaltados, pasó de largo, dice. El segundo hombre fue levita, ayudante del sacerdote. Hoy en día se puede comparar ayudante del pastor, ayudante del sacerdote, un hombre del devoto. ¿Y qué pasa? Él también, cuando vio un judío, su paisano caído, pasó de largo, según la parábola del buen samaritano. Porque aquel sitio era un sitio donde frecuentemente aparecen ladrones. Hace 2 años, cuando yo me fui a Israel de visita, pude llegar a esa zona donde está un monasterio titulado Buen Samaritano. Me explicaba, en este sitio, por aquí es la zona de donde originó la parábola del buen samaritano, porque los sacerdotes levitas, sus oficios estaban en Jerusalén, pero la casa estaba en Jericó. Entonces, desde Jerusalén a Jericó es una bajada. ¿Qué pasa? Todo el día después de haber trabajado, cuando cobra su jornal, viene caminando ese sitio para llegar a Jericó, en esa zona donde hay supuestamente 2 subidas en la forma de una bajada, una pequeña pega. Allí es un camino muy estrecho donde frecuentemente aparecían asaltantes. ¿Por qué el sacerdote, el levita, lo vieron y pasaron de largo? Porque sabían que es una zona roja peligrosa. Al ver a un hombre medio muerto y asaltado, sintieron que por aquí cerca están los asaltantes. Entonces ellos, para cuidarse de sí mismos, pasaron de largos. Los dos son judíos. Además, el sacerdote, el levita, quienes tienen deber de cumplir la ley de Moisés, porque ellos son quienes lo enseñaban. Pero el tercer hombre, un samaritano que no tiene deber. ¿Y qué pasa? Cuando lo vio desde lejos, se conmovió, dice, y se acercó, sintiendo que por allí están ladrones, pero no le importó.
no le importó que a él le pudiera a correr algún peligro. Se entregó toda su pertenencia al hombre caído. Sin alguna duda, el buen samaritano simboliza al mismo Señor Jesucristo, quien lo estaba refiriendo. Al momento de salvar al enemigo caído, eres no solamente dador de la ley, cumplidor de la ley. Él dijo, en el camino encontraré el ganado de tu enemigo. No pasar de largo, sino compadecerse. El Señor, el buen samaritano, encontró el ganado caído del enemigo. El hombre asaltado no pasó de largo, sino quiso ayudarlos. Pero al momento de salvarlos, la Biblia dice, sobre su herida echó el vino y el aceite. Luego lo vendó, lo cabalgó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y por él al mesonero pagó que le cuidara. Ya entonces podemos ver la bondad del buen samaritano, la venda. Entonces un samaritano de hace 2000 años andaba con un botiquín, con una venda. No. ¿De dónde consiguió la venda? La venda era de su manto rasgado, su propio vestido rasgado, símbolo de la justicia del Cristo. Su cabalgadura, símbolo de su siervo. A él cabalgar, mesón, símbolo de la iglesia. Entonces, al momento de salvar, usó dos instrumentos. El vino, sin alguna duda, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. El aceite, el Espíritu Santo. Pero cambiando de la faceta sobre el vino también bíblicamente dice lo que causa alegría. El vino, símbolo de la alegría, es alcohol. Pero el aceite es aceite, no se evapora, el alcohol se evapora. Entonces, la parábola del buen samaritano que quiere enseñar a nosotros, o sea, de otra faceta, nuestra salvación no se pasa de nuestro gozo, nuestra emoción. ¿Por qué? El alcohol se evapora con el tiempo. ¿Por qué llama al Cristo? Cristo significa el ungido. O sea, con el aceite ungido. El Mesías también significa el ungido. Entonces, habla mucho de unción con el aceite. Aceite simboliza el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe la salvación, puede haber gozo y alegría. En el caso que aquella persona haya buscado la salvación, tanto lo haya anhelado, al momento de alcanzar a la salvación, gran gozo y emoción. En Corea yo he oído algunos, al recibir la salvación, cómo expresaban su gozo y su alegría. Yo, a partir del día que recibí la salvación, ya no andaba pisando la tierra. Mi zapato nunca más se gastaba, porque nunca pisaba el piso. Quiere decir que andaba flotado de alegría. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestro gozo, nuestra emoción no son permanentes, sino son pasajeros. Si nuestra salvación se basara en nuestro sistema de emoción y sentimientos, si fuera así, los latinos todos estarían llenos del Espíritu Santo, porque son muy sentimentales. En cuanto a emoción y sentimiento, tiene talentos. Simplemente en el idioma también podemos ver cuántas palabras
de tanto cariño y expresión del extremo, mi cielito, mi reina, entonces, mi princesa. Entonces, si la salvación realmente se basara de nuestra emoción, nuestros sentimientos, ¿qué nos pasaría? Perderíamos salvación cada cierto tiempo. Cada vez que mi gozo se vaya. Bueno, como un perfume que contiene alcohol. Al momento de presionar, perfumarlo, huele rico. ¿Cuánto tiempo dura? Se evapora, se va todo. Por eso nosotros tenemos que reconocer, aunque puede haber, cuando una persona recibe la salvación, gran gozo y alegría, hasta mucha emoción. Alguien por emoción hasta quiere pactar con Dios. Nunca me voy a fallar contigo. Siempre voy a ser fiel contigo. Nunca yo voy a pecar. Bueno, qué bueno, suena muy bonito. Pero nosotros, como la Biblia dice, en este vaso de barro tenemos el tesoro. Apóstol Pablo así expresó. El tesoro es la salvación, el Espíritu Santo, el Señor es Cristo. Entonces el vaso de barro es nuestra carne, nuestro cuerpo. Entonces en este vaso de barro tenemos el tesoro de Dios. En el mundo, un tesoro quiere guardar en una caja de valor. Hasta la caja en sí es joya. Hasta la caja en sí de mucho valor. Pero Dios, para guardar el tesoro de Dios, mientras tantos que nosotros vivamos aquí, no eligió alguna persona equivalente de caja de mucho precio, sino vaso de barro. En inglés el cuerpo pronuncia body. El inglés, el español, todo viene del latín. Entonces, body, cuyo etimología original significa casa de barro. Entonces, muy bíblico, el cuerpo, etimológicamente su significado, casa de barro. Nuestro cuerpo es una casa, pero hecho del barro. Entonces, el tesoro de Dios en vaso de barro. ¿Qué quiere decir? Al momento de la emoción y el sentimiento, nunca quiero fallar. Yo no quiero fallar. Quiero ser fiel con el Señor. Pero mientras tantos que vivamos en esta tierra, cada vez el mundo es más malvado. Cuando yo era adolescente, que en mi alrededor, o sea, el ambiente pecaminoso era menos que ahora. Pero ahora la juventud está desprotegida. La tentación está a la puerta. ¿Qué pasa? Con el nacimiento del celular inteligente, con un celular inteligente. Entonces, nosotros ¿en qué tiempo estamos viviendo? Nuestros niños, nuestros jóvenes están desprotegidos ante la seducción pecaminosa. Cada día en nombre de tecnologías, cada día en nombre del avance de las ciencias, la humanidad se encuentra desprotegida. Aunque uno quiere vivir tranquilamente, no se puede, por todo lado.
Hace 30 años, cuando apenas yo llegué a ser misionero en Paraguay, un día vi televisión, me quedé asustado, porque en Corea, programa de televisión, o sea, estrictamente está dividido tiempo infantil, tiempo juvenil, tiempo de adulto. Entonces, mientras tantos que está reproduciendo programa infantil, nunca puede salir una propaganda de película, telenovela adulto. Imposible. Y cuando yo Paraguay vi, es supuestamente hora infantil. Luego, cada ciertos minutos, aquí ustedes están acostumbrados, ¿no? En cada cierto tiempo se para y propaganda en coreano. Hasta que una serie termine, nunca interrumpe la propaganda. Propaganda cuando termine un capítulo completo. Ahí puede ver unos 5 minutos de propagandas. Pero ¿qué pasa? En hora infantil, cada cierto minuto del intervalo se interrumpe por una propaganda, telenovela, película de adultos. Me quedé muy asustado. ¿Y qué pasa? Yo dije, ¿qué pasa con este país Paraguay? ¿Qué cabeza tiene el gobierno? ¿Se preocupa por los niños? ¿Cómo en la hora de niños puede pasar propaganda de película, telenovela de los adultos? No puedo entender y decidí a mis hijos prohibí ver televisión. Nunca más les mostré televisión. En vez de mostrar televisión, yo les voy a comprar casete del video de Walt Disney. Mejores caricatura, película infantil. En vez de ver televisión paraguaya, vea película que papá compra. Porque yo sentí un peligro. Ahí yo vi un día El Chavo del Ocho. Aunque no lo vi todos, pero en aquel tiempo yo lo censuré. Creo que no es buen producto. Entonces, ahora cambió de idea, pero en aquel tiempo, ya que estaba traumado, esta cosa no voy a mostrar a mis hijos. Pero ellos en Paraguay crecieron sin ver televisión. Solo vieron videos que yo compraba. Ahora estamos viviendo en esta tierra. Aunque uno quiera vivir fiel delante de Dios, este tiempo no nos permite. Por todo lado podemos ver tentaciones, seducciones. Pues una persona se puede emocionar. Yo no me voy a fallar con el Señor. Yo voy a ser fiel con Él. Yo también fui uno de ellos. Cuando lo dije, los hermanos adelantados con sonrisa, hermano Shin, te vas a fallar. Entonces, te vas a fallar. Cuando te falle, acuérdate del Señor es Cristo. Confía en Él. Confiando en Él, levántate. El Señor, por eso, por gracia, por misericordia nos salvó, no por tus méritos. Muy pronto ya podía experimentar. Yo también en el camino vi a algunos hermanos y hermanas al momento de recibir la salvación, repetía la misma palabra. Ya, tú ahora, ¿cómo piensas vivir? Ya no voy a pecar más. Hermano, hermana, suena bonito, suena muy bonito. Te vas a fallar, te vas a fallar, vas a cometer errores. La religión da una enseñanza falsa. Si tú realmente fueras salvo, nunca más cometería el pecado. Alguien dijera esa palabra, entienda, es mentiroso. Es mentiroso. En esta tierra, por más que recibamos una enorme gracia de Dios, no hay
No hay remedio que te proteja no pecar ninguna vez. Mientras tantos que estemos en este cuerpo, el tesoro de Dios en un vaso de barro, frágil. El Señor que quiere enseñar a nosotros, no te confíes en ti mismo, no te crea de tu propia persona, aunque has recibido tanta gracia, tanta bendición, la honra y la gloria al Señor. Tú quédate humilde delante de Dios, porque nunca fuiste tú, sino fue el Señor Jesucristo a través de tu cuerpo. Alguna vez nosotros sí podemos sentir santidad, justicia, compasión, fidelidad, lealtad, intención pura. Entienda, es el fruto del Espíritu Santo, no es fruto de mi propia carne. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces la Biblia que quiere enseñar a nosotros. Hoy yo he leído la pelea contra Amalek. Amalek típica. Amalek representa la carne. Que los amalecitas son saqueadores. Es un pueblo nómadas que vive en el desierto. ¿En qué se dedican? Ver la debilidad de un pueblo, la fatiga de un pueblo. Luego, de repente lo ataca y saquea. Son amalecitas. Entonces, bíblicamente, los amalecitas son símbolos de nuestra carne, porque siempre están espiando que se debilite. Cuando nos debilitamos en fe, cuando nuestro ánimo se debilita, cuando nos fatigamos, sin duda vienen amalecitas. Por eso vamos a ver Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. La característica de Amalek. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ya que Dios aquí con Moisés, a él le acuerda quiénes son amalecitas. Los amalecitas, cuando los israelitas en el desierto, cuando estaban cansados y trabajados, mientras tanto que los israelitas están fuertes, nunca aparecen. Fuerte en fe, fuerte en ánimo para servir a Dios, nunca aparecen. Cuando están fatigados, cansados, por alguna razón, el ánimo se fue, están desanimados, sin duda aparecen desde atrás, desde los más débiles, comienzan a saquear y atacar. Dios vio el comportamiento de los amalecitas. También vamos a ver 1 de Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3. 1 de Samuel capítulo 15, versículos 12 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cada vez que cuando Dios se acuerde de Amalek, los odia. Porque es una tribu nómadas, saqueadoras. Cada vez que el pueblo de Israel, pueblo de Dios, esté cansado, débiles, aparecen. Mientras tanto es que el pueblo de Dios esté fuerte, en pie. También ánimo. Cuando esté bien fuerte, nunca aparecen. Cuando por alguna razón, por alguna obra de Dios están desanimados, muy fatigados y flaqueados, sin falta aparecen a atacar al pueblo de Dios. Dios, al ver a ellos, considera como cáncer. Una cita más, 1 de Samuel capítulo 30, versículo 1 al 2. 1 de Samuel capítulo 30, versículo 1 al 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte. Aquí podemos ver el comportamiento auténtico de amalecitas. Durante cientos de años, desde cuando los israelitas salían del Egipto, cientos de años hasta el tiempo de monarquía de Israel, cada vez que el pueblo de Dios esté desanimados, por alguna situación esté cansado, sin falta aparecen, invaden al campamento del pueblo de Dios y saquean. Dios, al ver a Amalek, en su memoria se le viene la imagen de algo, porque Amalek tipifica muy bien la carne. Representa muy bien la carne. Cada vez que nuestro espíritu esté cansado, fatigado en pie, por alguna noticia, por alguna situación, cuando estoy muy desanimado, muy desesperado, sin falta, manifiestan los amalecitas. En Corea, los surcoreanos les importa la economía. Muchos hermanos, cuando se debilitan en pie, en el primer lugar la idea que viene: yo me voy a apartar de la iglesia, voy a dedicarme en el trabajo para poder vivir mejor. Entonces, para muchos surcoreanos, la parte vulnerable que Satanás ataca es la economía. Cuando se debilita, ya yo me salgo de la iglesia. Yo voy a trabajar hasta la noche, hasta el domingo, no importa, para poder mejorar mi economía, para que mi familia se viva mejor. Pero aquí yo en América Latina he notado, entonces el tema que Satanás en el primer lugar ataca cuando un hermano o una hermana se debilita en fe, más que la economía, lujuria. Lujuria. Cuando se debilita, voy a salirme de la iglesia. Voy a hacer lo que mi carne me da la gana. Adulterar,
fornicarse. Entonces, cada pueblo es un poco diferente, pero tiene la manifestación de la carne. Cada vez que se canse, cada vez que se desanime, viene Amalek, un pueblo formidable, una nómada, muy hostil. ¿Y qué pasa? Siempre están escondidos. Es difícil ubicarlo porque se esconde muy bien. ¿Dónde están los amalecitas? Difícil ubicarlo. Se esconden muy bien. Pero ¿qué pasa? Siempre al pueblo de Dios está espiando. Cuando se debilite, cuando se canse en fe, se canse del ánimo de la fe, de repente viene a atacar. Todos los cristianos no deben confiarse en su propia persona, porque ninguno por su propio mérito es salvo, sino por el mérito del Señor Jesucristo. Amén. Por el mérito gratuito que Dios nos ha regalado. Entonces, la santidad que nosotros tenemos, la santidad que sentimos, la justicia que tenemos, la justicia que sentimos, todos son del Señor, no son de nuestra carne. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos. Los hermanos, en nuestra convivencia en Cristo Jesús, siempre debe tener este reconocimiento entre hermanos, hermanas. Fácilmente nacen confianza, amistad, pero nunca se olviden, mientras tantos que estemos en esta condición, estemos en un cuerpo del sexo opuesto. Por mucha confianza y cercanía, cuando se descuidan, pueden ver la manifestación de la carne. De repente a un hermano o a una hermana ya no le ve más hermano, hermana en Cristo Jesús, sino hombre y mujer. Pueden hacer sentimientos. Mientras tanto que nosotros estemos en este cuerpo, tenemos que tener cierto nivel del conocimiento sobre la debilidad de nuestra carne, debilidad de nuestro cuerpo. Por eso, creerse en sí mismo es peligro. Cuando se le cree, no me pasa nada, yo odio esa palabra. Porque al investigar cómo un hermano, una hermana falló y cayó, siempre antes de que sucediera el incidente, hubo esa palabra, no pasa nada. No pasa nada y pasa. Y pasa. Sin duda pasa. Porque es la manifestación de nuestra carne. Aquí hay algunos hermanos, hermanas, personalmente tienen inclinación, le gusta un hermano hablar con las hermanas. Hay alguna hermana, le gusta hablar con los hermanos, en vez de entre hermanos hablar, siendo hermano, solo busca hermana, la hermana solo busca el hermano. Tienen una tendencia. Fácilmente puede caer en pecados. Tenemos que reconocer, mientras tanto que estemos en este cuerpo, tenemos un tesoro, excelente tesoro, valioso tesoro, pero en un envase muy frágil. Por eso Dios no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Dios. Hoy entonces la Biblia nos quiere enseñar cómo pelear contra Amalek. Vamos a ver, para poder ganar en pelea contra Amalek se necesita algún tip
que deben aprender bien ustedes. Nosotros, por nuestra propia cuenta, nunca podemos ganar contra Amalek. ¿Por qué? Porque es ilógico yo, habitando en carne, habitando en un cuerpo, contra mí mismo, pelear y ganar imposibles. Pero hay una manera que pueda prevalecer contra Amalek. Ya vamos a ver Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek. Ya, desde el versículo 1 al 7, ¿qué sucedió? Cuando los israelitas llegaron a Refidim, donde los israelitas se quejaron, se debilitaron, y Dios finalmente de una peña tocando hizo salir agua, ellos fueron salvados, pero ya que se quejaron y luego pidieron la gracia, el ánimo totalmente caído, está muy cansado y débil, sin falta Amalek se aprovecha al momento que los israelitas están muy fatigados. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Mantenga con ese subtítulo. Ya, esa es una guerra muy misteriosa. Moisés vio a los amalecitas, su característica, enemigo de Israel. Escógenos, Josué, entre nosotros, ejércitos. Mañana tú pelearás contra Amalek. ¿Qué pasa? Él subió a la cumbre de un collado donde Josué fácilmente le puede ubicar. En mi mano, con la vara de Dios, símbolo de la salvación, con que vara Dios abrió Mar Rojo, hizo mucho milagro, símbolo de la salvación, símbolo del Señor Jesucristo. En mi mano con vara de Dios. Tú verás, mientras que mis dos manos estén levantadas, tú vencerás a Amalek. Cuando mis manos se bajan, Amalek te prevalecerá. Entonces, al principio Josué, al iniciar la guerra, él estaba bien pendiente, viendo dos manos levantadas de Moisés. Y prevalecía Amalek. Llegaba algún momento, se le creía. Ya no miraba más dos manos levantadas de Moisés. Por cansancio, cuando se bajaban dos manos, aunque Josué quería prevalecer a Amalek, no se pudo. Amalek le prevalecía. ¿Y qué pasa? No puedo ganar a Amalek. No puedo ganar a amalecitas. ¿De qué pasa? Aarón y Hur vieron que Moisés estaba muy cansado porque horas no puede mantener con dos manos levantadas. Entonces ellos colocaron una piedra como una banca que le invitó a sentarse. Entonces uno de un lado, el otro del otro lado sostenía la mano de Moisés. Mientras tanto que dos manos de Moisés, la vara de Dios estaba levantada. Josué prevalecía a Amalek. Cuando las manos se bajaban, Amalek prevalecía a Josué, al ejército de Israel. Siguiente. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos.
el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi significa bandera. Jehová es mi bandera, mi victoria. O sea, la victoria está en Jehová. Jehová Nisi no es Josué Nisi, no es Pablo Nisi, ni Daniel Nisi, sino Jehová Nisi. La victoria es de Jehová. Siguiente. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Dios algo enseñó, quiso memorizar a Josué. La guerra contra Amalec no depende de ti. Mientras tanto que la mano de salvación, la mano de Moisés, símbolo de Jesucristo, esté levantadas. Cuando tú confías en Jesucristo, cuando te apoyas en la gracia, en la misericordia que hay en Jesucristo, prevalece a la carne. Cuando tú te confías en ti mismo, Amalec a ti te prevalece. Y luego Dios enseñó: yo odio a Amalec. ¿Por qué Dios odia a la carne? ¿Por qué odia a Amalec? Su comportamiento es enemigo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios se debilite, como un fantasma que nunca se muere, como un demonio que nunca se muere, se revive, se fortalece, se apodera del cuerpo de aquel cristiano, comienza a invadir, comienza a atacar. Por eso nosotros en lo largo de ese camino podemos sentir, en nuestro corazón sentimos santidad, justicia, piedad, a la vez a veces lujuria, deseo pecaminoso, odio, avaricia. Entonces, ¿por qué en nuestro corazón, en nuestra vida, sentimos diferentes sensaciones? ¿Qué quiere decir? La victoria no depende de nosotros. No tenemos una salvación corporal perfecta. La salvación corporal, cuando Cristo venga la segunda vez, seremos revestidos de un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, pero con una salvación espiritual perfecta, pero en un cuerpo débil, mientras tantos que estamos viviendo en esta tierra. Por eso el cristiano no tiene que confiarse en su propia carne, en su propia sangre. Dios que quiere enseñar a nosotros: yo raeré Amalec de generación en generación. Yo estoy contra Amalec. Lo que aquí te pido es unirte conmigo. Te fallaste, levántate de nuevo, confiando en mi Hijo. De nuevo, únete conmigo. Nosotros tenemos que unirnos con Dios. La Biblia, ¿qué dice a nosotros? Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ustedes, cuando eran niños, no jugaron con un muñeco involcables, o sea, ¿cómo se llama? Tente tieso.
¿No jugaron con ese muñeco? Tente tieso, un muñeco involcable. Cuando lo trata de volcar, se levanta. Cuando trata de volcar, se levanta. Cuando yo era niño, jugaba con ese muñecos. El cristiano salvo parece el muñeco involcable. Satanás 1000 veces puede tocarlo, empujarlo. Te caíste. Entonces, ahora lo logré. Me caí, me levanto de nuevo. Esta vez ya te tiré al piso, me tiraste. Y me tambaleo, me levanto de nuevo. ¿Por qué el justo, como un juguete tente tieso o tente pie, y como muñeco involcable se puede parar de nuevo? Porque no se confía en sus propios méritos, sino en el Señor Jesucristo. Alguien dijera, si cuando tú recibes la salvación nunca más cometerás el pecado, entienda, eres un falso profeta. Tal clase de salvación en esta tierra no existe. Luego de recibir la salvación, claro, puede notar la gran diferencia. Antes de ser salvo, luego de ser salvo, hasta pecar mucho menos. Pero 100% no podremos estar nosotros libres. Podemos caernos, fallarnos. Pero la Biblia, ¿por qué dice? ¿Por qué 7 veces cae el justo? Bíblicamente el número 7, símbolo de la perfección. Aunque el justo, quien se siente perfectamente tumbado, pero es quien se puede levantar de nuevo, porque no se confía en su propia persona, sino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no fuera por la sangre de Cristo, en el mundo no habría salvación. Si no fuera por la misericordia, infinita misericordia de Dios, no habría ninguno que pueda ingresar a la mansión del cielo. Entonces el reino del cielo será una mansión sin habitante. Pero ¿qué pasa? Porque 7 veces cae el justo y vuelva a levantarse. Porque bíblicamente el justo es quien cree en el Señor Jesucristo, mas mi justo por la fe vivirá, dijo. Hermanos, nosotros ¿cómo podemos pelear contra Amalek? Nunca traten de pelear consigo mismos. Por su propia cuenta, cuando quiere pelear contra los deseos de la carne, yo les profetizo una predicción: 100 veces, si intentan 100 veces, perderán ustedes. ¿Cómo puede prevalecer a Amalek? Vean las manos levantadas de Moisés. Vean a Jesucristo colgado en la cruz. Vean Jesucristo resucitados. Vean Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Interceden por nosotros. Confíen en Él. Luego, únanse con Dios. Dios, yo no puedo vivir vencido por la carne. Yo me uno con tu voluntad. Si me fallé, si me caí, me levanto de nuevo confiando en ti. Me uno contigo, ayúdame. Luego, cuando confía en el Señor Jesucristo, verá, Amalek no me puede prevalecer. Mi persona comienza a prevalecer a Amalek. Amén. Hoy, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Nos da una enseñanza muy valiosa, importante. ¿Cómo puede pelear contra Amalek? Nunca por sí mismo trate de pelear contra carne. No puede ganar. Sino confíen en el Señor Jesucristo, su misericordia y su gracia. Luego, únanse con Dios. Dios,
Aunque no soy tan fuerte, pero me uno contigo. Ayuda. Yo quisiera recibir tu guía. Desde aquel momento verá vencer a Amalek. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo.